los judíos tenían mucha duda respecto, por ejemplo, de las profecías mesiánicas. Vino Jesús, fue crucificado, resucitó, y los judíos entre ellos, para tentar justificar de que Jesús no era de verdad el Mesías, empezaron a poner dudas a respecto de la profecía de Isaías, que hablaba que él iba a venir de una virgen. O sea, y estas dudas se pasaron ¿por qué? Porque antes los libros no tenían una gráfica donde mandabas, por ejemplo, sacar copias, 3, 4, 5 copias. Los libros eran copiados. ¿Por qué se llama manuscritos? Porque son escritos a mano, ¿vale? Entonces, los que eran destinados para copiar estos libros se llamaban copistas. Y empezaron a poner dudas a respecto de estos textos que hablaban de la profecía del Mesías que tenía que venir. Lo que pasó fue, si no me equivoco, para no decir una información, vale. En el año de 1947 fueron descubiertos los llamados manuscritos del Mar Muerto. Y en los descubiertos de estos manuscritos estaba el libro de Isaías intacto. Es el único libro de los que estaban ahí que estaban completos. Y basado en el libro de Isaías, o sea, porque la duda empezó si el libro de Isaías era o no era verdadero, si había sido copiado bien o no había sido hecho una buena copia. Entonces, lo que pasó fue que fueron encontrados por unos beduinos, gente que vivía en los montes, las cavernas y tal, los manuscritos del Mar Muerto, y estaba el libro completo de Isaías. Y ojo, porque la fecha era del año 250 antes de Cristo. Antes, no fue algo, por ejemplo, vino Cristo, vamos ahora a escribir un texto aquí y vamos a decir que fue por cuenta de este texto Jesús vino. No. Lo que fue hecho fue que Jesús vino y después en el año de 1947 fueron descubiertos los textos llamados manuscritos del Mar Muerto, con la fecha de 250 años antes de Cristo. Y ahí tenemos de verdad que los textos de Isaías son de verdad verdaderos. Amén. Pero estas dudas, si por ejemplo la Biblia es una inspiración divina o no es una inspiración divina, eso no es de ahora. Esto viene bastante desde antes. Hay gente, por ejemplo, que cree que la Biblia es inspiración divina 100%. Y así creemos, ¿verdad? Segundo de Timoteo dice que la Biblia, toda la Biblia es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y hay otro grupo que dice que una parte de la Biblia es inspirada por Dios y otra parte de la Biblia no es inspirada por Dios. Eso no existe. O se cree en la Biblia a 100% o no se cree. Y búscate una religión que igual te adaptarías mejor. Si somos cristianos, tenemos la Biblia como libro de fe, tenemos que creer. Eso es una cuestión de fe, una cuestión de creer. La Biblia es siempre nueva y inagotable. El tiempo no afecta a la Biblia. Es el libro más antiguo del mundo y al mismo tiempo el más actualizado. Ya escuché muchas veces decir que la Biblia es más actual que el periódico de mañana. La Biblia es más actual que el periódico de mañana.
O sea que es un libro donde, ¿quieres saber lo que va a pasar mañana? Lea la Biblia. Lea la Biblia, porque en la Biblia tenemos lo que va a pasar. Y según hemos leído en la Biblia, la cosa aquí en la tierra no va a mejorar. Los que dicen que sí va a mejorar, esto están equivocados. Otra cosa, mucha gente dice, declara, España es del Señor Jesús. Mi país es del Señor Jesús. Pero sabemos que el mundo de quién ya es del maligno. La cosa va a bajar, o sea, la cosa va a quedar más fea. Lo que tenemos que hacer es mantener nuestra fe, leer la palabra de Dios, comer buen alimento. Amén. La Biblia es conocida por todos los pueblos e individuos en todas partes. En todo el mundo, cada creyente que lee la Biblia recibe su mensaje como si hubiera sido escrita directamente para él. Y también es verdad. Cuando a veces estamos así un poco tristes, un poco así con dudas y tal, cogemos la Biblia para leer y parece que algo viene así, abrimos la Biblia y empezamos a leer y empezamos a hablar con nosotros mismos. Este texto está hablando conmigo. Este texto es para mí. Y creo que ha pasado muchas y muchas veces, no solamente conmigo, pero con muchos cristianos que tienen como costumbre la lectura de la palabra de Dios. Y no solamente, tengo un problema, déjame ver aquí. Y se ahorcó, ¿no? Se dice. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Y se ahorcó. No, calma, que no es así. Amén. ¿Qué persona que lee el Salmo 23 piensa que fue escrito para los judíos? En cuanto Salmos 23, vamos a ver el Salmo 23. Para los que no saben, el Salmo 23 está después del Salmo 22, ¿vale? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Este es un salmo de quién? Salmo de David. Y interesante porque este salmo habló, o sea, fue escrito por David, pero también habla con nosotros en muchos momentos de nuestra vida. Cuando tenemos dudas, este salmo nos viene muy bien. Cuando estamos seguros, este salmo nos viene muy bien. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En campos de verde pastos me hace descansar. Me lleva a arroyos de aguas tranquilas. Me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo, con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Me preparas un banquete a la vista de mis adversarios, derramas perfumes sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Es precioso el Salmo 23. ¿Pasas un comentario? ¿Sí? No sé si va a salir en el audio. No, no hace falta. Todos nós outros somos cristianos, verdade? É salvo que diz o início: o Senhor é mi pastor. Nada, mas às vezes nos falta dinheiro. No original não está assim. No original está: o Senhor é mi pastor e Ele não me faltará. E Ele, como pastor, ele, por traduções, vai traduzindo e vai cambiando as coisas, mas no original está: o Senhor é mi pastor e Ele não me faltará. Assim está no original. Vale? Eso de las versiones, hermanos, vamos a entrar más directamente después, porque sí, la Biblia, lo que estábamos diciendo al principio del curso, ha sufrido por las traducciones. La Biblia no fue escrita en castellano. No sé si vosotros sabéis eso, pero la Biblia no fue escrita en castellano. La Biblia fue escrita originalmente en dos y algunas partes en un tercer idioma, que fueron el hebreo, el griego y algunas partes, por ejemplo, del texto de Daniel fue escrito en aramaico, que era la lengua de Babilonia. Amén. Seguimos.
Es muy interesante comparar algunos puntos de las enseñanzas de la Biblia con los de Zoroastro, Buda, Confucio, Sócrates, Solón, Marco Aurelio y otros autores paganos. Las enseñanzas de la Biblia superan a las de estos hombres en todos los puntos imaginables. Destaquemos solo 2 puntos en toda esta superioridad. Primero, la Biblia solo contiene la verdad. No ocurre lo mismo con otros libros. Si pudiéramos reunir a todos los grandes pensadores de toda la literatura antigua y moderna, sacar la basura y poner toda la verdad seleccionada en un solo volumen, aún así nunca reemplazaría a la Biblia. Se puede llevar en el bolsillo de la chaqueta y sin embargo, en este librito solo hay verdad. Lo que no ocurre con los demás que el hombre ha producido en todos los siglos. ¿Cómo puede explicarse eso? Solo hay una respuesta racional y juiciosa. Este libro no vino del hombre. ¿Vino de quién? De Dios. Vino de Dios. Una pequeña observación aquí, hermanos. Nosotros somos cristianos, tenemos la Biblia como base de nuestra fe, pero tenemos que estudiar. Y cuando decimos que tenemos que estudiar, no solo la Biblia, estoy diciendo estudiar, o sea, vosotros sabéis, habéis escuchado un predicador de Inglaterra que se llama John Edwards, ¿no? Él hizo una prédica llamada Pecadores en las manos de un Dios irado. Creo que es así el tema en castellano, déjame ver. Pecadores. Sí, pecadores en las manos de un Dios airado. Así es. Airado, ¿no? ¿Se dice? Sí, que está. No fue un escritor. Este fue solo un predicador. El escritor estaba viendo la prédica y el escritor fue otra persona que escribió esta prédica. Estupenda. Una prédica donde la gente, mientras estaban escuchando la prédica, sentía como si bajo sus pies estuviera el infierno. O sea, no los cielos, pero si estuviera ahí el infierno ya esperando para coger a esas personas que estaban con sus vidas pecaminosas y tal. Es un buen texto para leer. Pero sin embargo, no de este texto. Cuando vamos a hacer una nueva lectura, tenemos que sí entender de que el autor pueda equivocarse, pueda cometer errores. Para eso, a veces tenemos un texto que es precioso, que estamos leyendo todo el libro y al final, en la última página, aparece ahí una herejía, algo para nos sacar de nuestro objetivo y todo. O sea, cuando vamos a leer una lectura, importante primero tener la base bíblica, porque si tú tienes la base bíblica fuerte, vas a coger un libro, aunque parezca bueno, vas a ver que la cosa que está puesta en este libro no está de acuerdo con la palabra de Dios. Toda literatura es importante para leer, pero ninguna literatura sustituye la palabra de Dios. Una cosa que yo hago, yo veo muchos libros. Incluso tengo una hora, estoy leyendo he terminado primera de Macabeos y voy para segunda de Macabeos. Pero Macabeos no está en la Biblia cristiana. Vale, sabemos de eso. Pero es un libro histórico. Se puede leer con las gafas históricas. No se puede leer como si fuera inspiración divina. Se puede leer como si fuera un libro histórico. ¿Qué quiere decir? Que aunque tenga algún texto bonito ahí dentro, este texto no sustituye la palabra de Dios. Amén. Seguimos aquí rapidito. Después, la Biblia solo contiene verdad, esto ya hemos leído. La imparcialidad de la Biblia. Interesante, hermanos. Si vamos por la imparcialidad de la Biblia, hay libros que si fuera nosotros no íbamos a escribir. Por ejemplo, lo que pasó con David, con Batseba, ¿se dice en castellano también? ¿Cómo es? Batsabel. Betsabel. Muy bien.
Si fuera vosotros, o si fuera, por ejemplo, alguien que estuviera escribiendo al respecto de vosotros, ¿vosotros iban a aceptar eso? Muchos no, porque era una parte fea de su vida. Pero la Biblia, por ser imparcial, hay historias bonitas, hay historias horribles, hay historias de muerte, hay historias de vida. ¿Por qué? Porque la Biblia es imparcial, cuenta tanto lo bueno de una persona como también lo malo de una persona. Si fuera un libro creado por el hombre, la Biblia no revelaría los defectos, acabo de decir, y fallos de este mismo hombre. El hombre nunca habría producido un libro como la Biblia que da toda la gloria a Dios a la vez que muestra la debilidad del ser humano, como Job 17, 1-14, Salmos 50, versículo 21-22, 1 Corintios 1, 19, versículo 20 y 19 y 25. La Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Hechos 13, 22. Vamos a leer Hechos 13, 22, rapidito. Hechos 13, versículo 22. Dice así: cuando Dios le quitó el trono a Saúl, puso como rey a David, de quien dijo: me agrada David, el hijo de Yesé o Isaí, porque sé que él cumplirá los planes que yo tengo. David, según la Biblia, era un hombre que tenía el corazón, ¿qué? Según el corazón de Dios. Pero la Biblia revela sus pecados, como vemos en los libros de Reyes, Crónicas y Salmos. Lo mismo ocurre con la embriaguez de Noé. ¿Cuántos se acuerdan lo que pasó con Noé? ¿No? 40 días con la lluvia, después un tiempo en el arca, después salió del arca, plantó una viña. La viña no es de un año al otro, tarda bastante, o sea que igual ha esperado entre 5, 6 o 7 años para hacer un vino, y al momento que tomó un vino se embriagó, donde sabemos lo que pasó con él. Su hijo vio su vergüenza, como dice, y por cuenta de eso también él le echó una maldición también a este hijo. El disimulo de Abraham, la aventura de Lot, la idolatría y la lujuria de Salomón, nada de esto está escrito para que lo imitemos, sino para nuestra amonestación y para demostrar la imparcialidad de la Biblia. Es el único libro semejante. El hombre nunca escribiría un libro como la Biblia, que pone de relieve las debilidades y defectos humanos. Vamos a hacer los ejercicios. ¿Hacemos todos juntos o cómo queréis hacer? Sí. La Biblia es el libro más antiguo del mundo y al mismo tiempo el más moderno, ¿sí o no? Después de más de 2000 años desde que se escribió el último libro de la Biblia, es necesario escribir algo más actual. Y hay gente que dice que hay que actualizar la Biblia. La Biblia es conocida por todos en todas partes. Voy a decir que está correcto, pero sabemos sí que hay ciertos puntos en el mundo donde hay gente que, por ejemplo, el año pasado se descubrieron en Brasil una tribu de indios que nunca habían visto gente blanca, por decir. O sea, sí, todavía creo yo que hay gente que falta. Yo metería correcto por el libro, pero sabemos que igual no. ¿Eh? La Biblia es conocida por todos en todas partes. Esto no.
El Salmo 23 fue escrito específicamente para los judíos, no se aplica a nuestro tiempo. ¿Ah? Incorrecto, es más actual que todo. La Biblia solo contiene la verdad. Si alguien dice incorrecto, Jesús amado. Si la Biblia tuviera su origen en el hombre, no describirías las faltas y defectos del hombre mismo. Marqué la casilla correcta. Vale, ¿cómo se llama la teoría que enseña que partes de la Biblia son inspiradas y otras no? Inspiración. Hay gente que cree que una parte de la Biblia es inspirada por Dios, otra parte de la Biblia no es inspirada por Dios. Eso no es verdad, ¿vale? Durante la lectura de la Biblia hay que comprobar quién habla, a quién se dirige, de qué horas está hablando, en qué sentido está hablando. Todas las alternativas son correctas. Durante la lectura de la Biblia hay que comprobar quién habla. ¿Ah? Hay que saber a quién se dirige. Hay que saber de qué hora está hablando. Hay que saber en qué sentido está hablando. Entonces, eso es importante porque, por ejemplo, ¿cuántos conocen el texto de la gloria de la segunda casa va a ser más grande que la segunda? Ya vi este texto ser utilizado para tantas cosas, para gente que perdió una iglesia para abrir una segunda. La gente, o sea, cosas, la gente utiliza texto bíblico para justificar su equívoco o para decir, no, así, esa primera no ha sido de Dios. Pero si vamos a este texto, ¿por qué fue dicho eso? Que la gloria de la segunda casa iba a ser más grande que la segunda. ¿Sabéis? No, rápido. Es que si vamos a hablar de algo tengo que fijar. ¿Quién construyó el segundo templo de Jerusalén? Zorobabel. ¿Y qué tenía el primer templo? Mucha riqueza, mucho oro. Era un lugar precioso, ¿ok? El segundo templo ya no tenía tanta riqueza como el primer templo. Por eso fue dicho que la gente estaba preocupada con ¿qué? Con visual. Por eso vino esta palabra de que la gloria de la segunda casa iba a ser más grande que de la primera, porque la gente pensaba que por construir un segundo templo no iba a tener la misma gloria, el mismo lujo que el primero. Y de verdad, de lujo no hubo, pero la segunda casa tuvo más presencia que la segunda. Después, el rey Herodes, el mismo que mandó matar a los niños de 2 años en el tiempo de Jesús, reconstruyó el segundo templo de Salomón, por decir así, y dejó más bello y más rico que el primer y el segundo, lo que sea. Es una historia interesante para después estudiarnos. Esto ya fue, entre los detalles que prueban la armonía y la unidad de la Biblia, están las diferencias entre las actividades humanas y sus autores, las condiciones en que se escribieron sus libros, las circunstancias en las que se encontraban los escritores cuando escribieron sus libros, o todas. Todas. La posición de Jesús sobre la Biblia, leerlo y enseñarlo, la llamó palabra de Dios, la cumplió, o todas las alternativas son correctas. Pueblos que son recordados como inmorales a pesar de su gran cultura por no seguir la Biblia. Los griegos y los romanos, los samaritanos y los fariseos, los egipcios y los judíos, los ingleses y los holandeses. No sé si vosotros habéis pasado por este texto, pero ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Los griegos y los romanos. Y por hablar de los romanos, hubo solo un emperador romano que no era homosexual.
de los emperadores, voy a saber el nombre aquí. Solo uno que no era homosexual. No acuérdome cómo era su nombre. Pero los otros todos eran homosexuales o bisexuales. Para que entienda un poco la inmoralidad que andaba por Roma y todo eso. Y los griegos ni hablar. Yo creo que las estatuas que tiene ahí, las esculturas, hablan por sí solo, ¿no? Reflexiones sobre el valor de la Biblia. La Biblia nunca envejece, aunque esté llena de antigüedades. El mensaje de la Biblia, aunque tenga miles de años, atrae a niños y ancianos. La Biblia puede leerse una vez y otra vez sin llegar a sondear sus profundidades y sin que el lector pierda interés. ¿O todas? Hay un repaso, hermanos, porque este repaso es de toda la lección 3. Vamos a hacer un poco más rápido para entrarnos ya en la lección 4. Marca C para correcto y I para incorrecto. La Biblia fue escrita por inspiración divina, por eso se llama palabra de Dios. La inspiración sobrenatural del Espíritu Santo que llegó a los escritores de la Biblia es la misma que llega a nosotros hoy cuando preparamos un sermón. La doctrina correcta de la inspiración de la Biblia es la inspiración verbal y plenaria que enseña que todas las partes de la Biblia fueron inspiradas por igual. La doctrina correcta de la inspiración de la Biblia es la inspiración verbal y plenaria, que enseña que todas las partes de la Biblia fueron inspiradas por igual. ¿Correcto o incorrecto? Correcta. Los hombres santos escribieron la Biblia con palabras de su propio vocabulario, pero bajo una acción tan poderosa del Espíritu Santo que lo que escribieron era la palabra de Dios. ¿Ah? Claro, Dios nos da una palabra, nosotros tenemos que utilizar la manera correcta para poder hablar. La inspiración no siempre implica revelación. Toda la palabra fue inspirada por Dios, pero no toda fue dada por revelación. A ver, vamos a leer otra vez. La inspiración no siempre implica revelación. Toda la palabra fue inspirada por Dios, pero no toda fue dada por revelación. No toda fue dada por revelación. Hay cosas que fueron mismo convivencia, o sea, una persona estaba... Moisés, el libro de Génesis, ¿fue inspiración o no? Revelación. Porque Moisés no estaba en Génesis. Pero, por ejemplo, cuando Moisés escribe del mar, que se abrió el mar, ¿era inspiración? ¿Era inspiración? No era inspiración. Perdón, no era revelación. Él estaba ahí viendo. Cuando, por ejemplo, el maná cayó del cielo, no fue una revelación. Él estaba ahí viendo el maná caer del cielo. Y Lucas peor, porque Lucas ni convivió con Jesús. Hizo una investigación. Lucas, de los 4 evangelios, porque Jesús. Lucas, por ejemplo, no vivió en el tiempo de Jesús, pero de los Marcos, Mateo, Marco, Lucas y Juan, el libro de Lucas es el libro que tiene así más detalles al respecto de Jesucristo. Más detalle. Y no vivió en el tiempo de Jesús. ¿Ya en qué número estamos? Sí, ahora 39. La Biblia no miente, pero registra mentiras que otros han profetizado. En este caso, no es la mentira registrada la que ha sido inspirada, sino el registro de la mentira. ¿Sí o no? Correcto. O sea, cuando uno dijo mentira, se escribió la mentira que dijo la persona, pero sabíamos que era una mentira. ¿Okay?
La armonía y la unidad de la Biblia son indiscutibles. Aunque eran hombres de actividades diferentes, sus escritos tienen un mismo tema. ¿Cuál es el tema de la Biblia? Jesucristo. El tema de la Biblia es Jesucristo, del principio hasta el final. ¿Cómo es Jesucristo? ¿Qué número estamos? 41, vale, una pequeña cosita. Por ejemplo, ¿vosotros sabéis cuál es el texto que todo judío aprende desde niño? ¿Ah? ¿Habéis escuchado alguna vez del Shema? Shema Israel. Oye, oh Israel. Está en Deuteronomio. 6.3. Deuteronomio 6.3. Abre vuestra Biblia, por favor. El audio de la transmisión no va a estar bueno hoy. Voy a explicar algo que esto va a aclarar la idea de mucha gente. Deuteronomio 6.13. 6.3. Deuteronomio 6.3. Amén. 6.3. Vamos a leer todos juntos. Todo niño hasta 7 años sabe este versículo. Dice así, todos juntos. Oye, Israel. Y no es este. No es este. Es que parece. Déjame ver el 13. Sí. No. No, Deuteronomio 6, versículo 4 hasta el 25. ¿Y dónde está este? Seis, 4, sí. Sí, 6:4. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es en hebreo. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Cuando estamos hablando aquí, el Señor es único. Y cuando digo que la Biblia habla desde su inicio hasta el final, ¿de quién? ¿De quién habla la Biblia? Jesús. El único que utilizamos aquí, por ejemplo, Vanderlei y Lucelia, ¿vosotros qué sois? ¿Ah? Una pareja. Una pareja, o sea, por la Biblia, ellos son 2 personas, pero después que se casan, ¿qué son? Una sola. Esta palabra una, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. La palabra Echad es uno para un grupo. Porque si fuera uno para una persona, iba a llamarse Yashid. Por ejemplo, cuando estoy hablando de una uva, estoy hablando de una uva. Yashid. Pero cuando quiero hablar, ¿cómo se llama esto? Cuando, racimo de uva. Ya no es un Yashid, es un Echad. Y el texto original está hablando de Echad. Porque el Señor tu Dios es uno, pero es un compuesto aquí porque el tema central de la Biblia es Jesucristo. Y no Yashid, sino Echad. Después entraremos en este tema con más tiempo. 41. La perfecta armonía de la Biblia es, para los humildes y sinceros, una prueba incontrovertible de su origen divino. ¿Correcto o no? Amén. No hay filosofía educativa segura
si no se basa en las enseñanzas fundamentales de la Biblia. La fe en la Biblia es la mayor fortaleza de cualquier joven a la hora de buscarse la vida y una carrera educativa. Repito, la fe en la Biblia es la mayor fortaleza de cualquier joven a la hora de buscarse la vida y una carrera educativa. Si tenemos la Biblia como nuestro manual, tenemos que nuestras actitudes tienen que ser basadas ¿en qué? En la Biblia. Marque la casilla correcta. Confirmando las escrituras, Jesús declararon que son la verdad, vivió y actuó de acuerdo con ellos, derrotó al enemigo en el desierto a través de ellos, o todas las alternativas son correctas. ¿Ah? Teoría que enseña que partes de la Biblia son inspiradas y otras no. Inspiración parcial. Entre los detalles que prueban la armonía y la unidad de la Biblia son las diferencias entre las actividades humanas de sus autores, las condiciones en que se escribieron sus libros, las circunstancias en las que encontraban los escritores cuando escribieron sus libros, o todas. Amén. Next one.